¿La teología es poesía? ¿El tema que me han pedido que trate esta noche es poesía la teología? No lo he elegido yo. De hecho, me encuentro en la situación del estudiante que defiende su tesis y he de seguir el consejo de mis tutores demostrando de antemano que conozco lo que este tema significa. Creo que por teología entendemos la serie sistemática de afirmaciones que realizan los creyentes de una religión acerca de Dios y de las relaciones del hombre con Él. Y el impreso que me ha hecho llegar este club puede llevarme a deducir que con teología nos referimos principalmente a la teología cristiana. Me atrevo a hacer esta deducción porque en lo que voy a decir aparecerán algunas de las cosas que pienso acerca de otras religiones. También conviene recordar que solo una minoría de las religiones del mundo posee una teología. No ha existido una serie sistemática de afirmaciones sobre lo que los griegos coincidían en creer acerca de Zeus. El otro término, poesía, es mucho más difícil de definir, pero creo que puedo suponer la pregunta que mis examinadores tienen en mente sin necesidad de una definición. Estoy seguro de que hay algunas cosas que no me estarían preguntando. No me estarían preguntando si la teología está escrita en verso. No me estarían preguntando si la mayoría de los teólogos dominan un estilo sencillo, sensual y apasionado. Creo que lo que querrían decir ¿es la teología algo más que poesía? Esto se podría ampliar así: lo que nos ofrece la teología es como mucho esa clase de verdad que, según algunos críticos, nos ofrece la poesía. Y la primera dificultad a la hora de responder la pregunta así planteada es que no existe un consenso general sobre lo que significa la verdad poética o sobre si tal cosa existe realmente. Por eso, sería mejor emplear para esta conferencia una noción de poesía sumamente vaga y modesta que nos lleva a entenderla simplemente como un texto que despierta y satisface en parte la imaginación. Y supondré entonces que la pregunta que debo responder es esta: ¿reside el atractivo de la teología cristiana en su poder de despertar y satisfacer nuestra imaginación? ¿Confunden los creyentes el disfrute estético con el asentimiento intelectual o asienten porque disfrutan con ello? Ante esta pregunta, lo lógico es proceder a analizar al creyente que mejor conozco, yo mismo. Y lo primero que descubro o creo descubrir es que, si la teología es poesía, no se trata, al menos en mi opinión, de una poesía demasiado buena. Me parece que la doctrina de la Trinidad entendida como poesía se mueve entre dos aguas. No posee la grandeza monolítica de las ideas estrictamente unitarias ni la riqueza del politeísmo. A mi juicio, la omnipotencia de Dios no implica una superioridad poética. La lucha de Odín contra unos enemigos que no son sus propias criaturas y que de hecho acabarán derrotándolo posee un atractivo heroico que no puede tener el Dios de los cristianos. También hay cierto vacío en la descripción cristiana del universo. Se afirma la existencia de un estado futuro y de algunas categorías de criaturas sobrehumanas, pero solo se ofrecen leves indicios de su naturaleza. Por último, y lo peor de todo, toda la historia cósmica, pese a estar llena de elementos trágicos, no llega a ser una tragedia. El cristianismo no ofrece los atractivos ni del optimismo ni del pesimismo. La vida del universo que representa es muy parecida a la vida mortal de los hombres en este planeta. La trama de nuestra vida se compone de bien y de mal. A mí me resultan más atrayentes, cada uno a su modo, las majestuosas simplificaciones del panteísmo y el bosque enmarañado del animismo pagano. El cristianismo carece tanto del orden del uno como de la deliciosa variedad del otro. Porque creo que hay dos cosas que a la imaginación le encanta hacer. Le encanta abarcar por completo su objeto, captarlo de un solo vistazo y verlo como algo armonioso, simétrico y evidente. Así es la imaginación clásica, por eso se construyó el Partenón. También le encanta perderse en un laberinto, rendirse a lo impenetrable. Así es la imaginación romántica, por eso se escribió el Orlando Furioso. No obstante, la teología cristiana no satisface debidamente ni la una ni la otra. Si el cristianismo solo es mitología, resulta que la mitología en la que creo no es la que más me gusta. Prefiero la mitología griega, aún más la irlandesa y, sobre todo, la nórdica. Después de analizarme a mí mismo, paso a preguntarme hasta qué punto es particular mi caso. Desde luego, no parece ser único. No es en absoluto evidente que la imaginación de los hombres siempre se haya deleitado más con los cuadros de aquello sobrenatural en lo que creían. Desde el siglo XII hasta el XVII Europa parece haber hallado un constante deleite en la mitología clásica. Si el número y el disfrute de los cuadros y los poemas fueran el criterio de la fe, deberíamos concluir que fueron épocas paganas, cosa que sabemos no es cierta. Aparentemente, la confusión entre el disfrute de la imaginación y el asentimiento intelectual de que se acusa a los cristianos no es ni de lejos tan corriente ni tan simple como algunos piensan. Creo que ni siquiera los niños la suelen experimentar. A su imaginación le encanta fingir que son osos o caballos, pero no recuerdo a ninguno que se haya dejado llevar lo más mínimo a engaño. Por otra parte, ¿no hay en la fe algo contrario al disfrute perfecto de la imaginación?
A veces el sensible y culto ateísmo parece disfrutar con los adornos estéticos del cristianismo hasta un punto que el creyente no puede sino envidiar. Desde luego, a los poetas modernos les gustan los dioses griegos de un modo del que no encuentro el más leve indicio en la literatura griega. ¿Qué escenas mitológicas de la literatura antigua se pueden comparar por un instante con el Hiperión de Keats? En cierto sentido, cuando creemos en una mitología la despojamos de su finalidad estética. En Inglaterra las hadas son tan populares porque no creemos que existan, en Arran o en Connemara no tienen ninguna gracia. No obstante, he de procurar no ir demasiado lejos. He sugerido que, en cierto sentido, la fe despoja de imaginación al sistema. Pero no en todos los sentidos. Si llegara a creer en las hadas, casi seguro que perdería esa clase concreta de placer que obtengo ahora de ellas cuando leo Sueño de una noche de verano. Sin embargo, más adelante, cuando esas hadas en las que creo se han instalado como habitantes de mi universo real y se han conectado plenamente con otras partes de mi pensamiento, puede surgir un nuevo placer. Creo que en las mentes medianamente sensibles la contemplación de lo que asumimos como real va acompañada de cierto tipo de satisfacción estética, cierto tipo de satisfacción que se apoya precisamente en su supuesta realidad. El mero hecho de que algo exista posee una solemnidad y una intensidad. Como señala Balfour en Teísmo y Humanismo, un libro demasiado poco leído, hay muchos hechos históricos cuyo humor y cuyo patetismo evidentes no aplaudiríamos si fueran invenciones, pero, una vez que los creemos reales, obtenemos al pensar en ellos, además de una satisfacción intelectual, cierto deleite estético. Tanto la historia de la guerra de Troya como la historia de las guerras napoleónicas producen en nosotros un efecto estético. Y esos efectos son diferentes. Esa diferencia no reside únicamente en las diferencias que las harían distintas en cuanto a historias si no creyéramos en ninguna de ellas. El tipo de placer que proporcionan las guerras napoleónicas ofrece cierta diferencia sencillamente porque creemos en ellas. Una idea en la que se cree se percibe de un modo distinto que una idea en la que no se cree. Y, según mi experiencia, ese gusto peculiar por lo que se cree no carece nunca de cierta clase especial de disfrute imaginativo. Por eso es bastante cierto que los cristianos disfrutan estéticamente de su visión del mundo una vez que la han asumido como real. Creo que cualquier hombre disfruta de la visión del mundo que asume, porque la seriedad y la rotundidad de lo real son en sí mismas un estímulo estético. En ese sentido, el cristianismo, el culto a una fuerza vital, el marxismo, el freudianismo, todos se convierten en poesía para sus propios fieles. Eso no significa que sus seguidores los hayan elegido por esa razón. Al contrario, esta clase de poesía es el resultado de la fe, y no su causa. En este sentido, para mí la teología es poesía porque creo en ella, no creo en ella porque sea poesía. La acusación de que la teología es mera poesía, sí significa que los cristianos creen en ella porque, antes de creer en ella, les resulta la visión del mundo con mayor atractivo poético, no me parece en absoluto creíble. Para esa acusación puede existir alguna evidencia que desconozco, pero la evidencia que conozco se opone a ella. Naturalmente, no sostengo que la teología, antes incluso de que creamos en ella, esté totalmente desprovista de valor estético. Pero en ese aspecto no me parece superior a la mayoría de sus rivales. Detengámonos unos momentos en el enorme reclamo estético de su principal rival contemporáneo, lo que en líneas generales podríamos llamar la perspectiva científica, la visión de H.G. Wells y algunos más. Suponiendo que sea un mito, ¿no es uno de los mejores mitos que puede generar la imaginación humana? El drama va precedido del preludio más austero posible, el vacío infinito y la materia en constante movimiento para crear no se sabe qué. Entonces, en virtud de una posibilidad entre millones de posibilidades, qué ironía trágica. Las condiciones de un punto determinado del espacio y el tiempo entran en efervescencia para dar lugar a esa minúscula fermentación que es el principio de la vida. Todo se presenta en contra del héroe infantil de nuestro drama, igual que al principio de un cuento de hadas todo se presenta en contra del Benjamín o de la hijastra maltratada. Pero de alguna manera la vida acaba venciendo. Con un sufrimiento infinito, frente a todo obstáculo insalvable, el solo evoluciona, se reproduce, se hace complejo, pasa de la ameba a la planta, al reptil, al mamífero. Echemos una rápida ojeada a la época de los monstruos. Los dragones merodean por la tierra, se devoran entre sí y mueren. Y entonces reaparece el tema del Benjamín y del patito feo. Igual que en medio de la descomunal hostilidad de lo inanimado surgió la débil y diminuta chispa de vida, una vez más, en medio de unas bestias mucho más grandes y fuertes que ella, surge una pequeña criatura desnuda, trémula, temerosa, que arrastra los pies y todavía no camina erguida, que no promete nada, el producto de otra posibilidad entre millones de posibilidades. Pero de alguna manera sale adelante.
Se convierte en el hombre de las cavernas del garrote y el sílex, que farfulla y gruñe sobre los huesos de sus enemigos, que, entre chillidos, arrastra del cabello a su compañera. Nunca he conseguido saber muy bien por qué, que, llevado de una envidia cruel, hace pedazos a sus hijos hasta que uno de ellos crece lo bastante para destrozarle a él, que se encoge de miedo ante los terribles dioses que ha creado a su propia imagen. Y esto no han sido más que dolores de crecimiento. Esperen al acto siguiente. Ya se ha convertido en un hombre de verdad. Aprende a dominar la naturaleza. Llega la ciencia y se desvanecen las supersticiones de su infancia. Se va haciendo con el control de su propio destino. Pasen rápidamente por el presente, que no es nada en la escala de tiempo que estamos empleando, y síganlo hasta el futuro. Véanlo en el último acto, aunque no en la última escena, de este grandioso misterio. Ahora una raza de semidioses rige el planeta, y quizá algo más que el planeta, porque los eugenistas se han asegurado de que solo nazcan semidioses, el psicoanálisis de que ninguno de ellos pierda o mancille su divinidad, y el comunismo de que disponga de todo lo que esa divinidad necesita. El hombre ha accedido al trono. De ahora en adelante no tiene otra cosa que hacer que practicar la virtud, crecer en conocimientos, ser feliz. Y, ahora, atentos a la última genialidad. Si el mito se detuviera aquí, resultaría un poco sensiblero. Carecería de la sublime grandeza de que es capaz la imaginación humana. La última escena lo invierte todo. He aquí el crepúsculo de los dioses. El viejo enemigo, la naturaleza, se ha pasado todo este tiempo royendo en silencio, incesantemente, fuera del alcance del poder humano. El sol se enfriará, todos los soles se enfriarán, el universo entero se desmoronará. Sin la esperanza de un regreso, la vida, toda forma de vida, desaparecerá de cada milímetro del espacio infinito. Todo acaba en nada y la oscuridad del universo lo cubre todo. Así, el patrón de este mito se convierte en uno de los más insignes que podamos concebir. Es el patrón de muchas tragedias isabelinas, donde la trayectoria del protagonista se puede representar con una curva primero lentamente ascendente y luego rápidamente descendente, con su clímax en el acto 4. Lo vemos trepando cada vez más alto y brillando después en su radiante cima, para acabar finalmente sepultado entre ruinas. El drama de un mundo así atrae a cada una de las partes de nuestro ser. La lucha inicial del héroe, una melodía maravillosamente duplicada, interpretada primero por la vida y luego por el hombre, es un reclamo para nuestra benevolencia. Su posterior apoteosis deja margen a un optimismo razonable, porque el trágico desenlace queda tan lejos que no hace falta pensar en él demasiado a menudo, estamos hablando de millones de años. Y el trágico desenlace proporciona esa ironía dramática, esa grandeza que nos llama a resistirnos y sin la cual todo lo demás podría resultarnos empalagoso. Hay una belleza en este mito que merece mejor tratamiento poético del que ha recibido hasta ahora. Espero que algún genio insigne lo cristalice antes de que el torrente incesante de novedades filosóficas lo arrastre consigo. Me refiero, por supuesto, a la belleza que el mito contiene, creamos o no en él. En este punto puedo hablar por experiencia, porque yo mismo, que no me creo ni la mitad de lo que me cuenta acerca del pasado y menos aún lo que me cuenta acerca del futuro, me siento profundamente conmovido cuando lo contemplo. Solo hay otra historia, si es que no se trata de otra expresión más de la misma historia, que me conmueve de un modo parecido, el anillo del Nibelungo. No podemos, por lo tanto, desechar la teología simplemente porque no evita ser poética. Todas las visiones del mundo aportan poesía a quienes creen en ellas por el mero hecho de creer en ellas. Y casi todas poseen algún mérito poético, creamos o no en ellas. Eso es lo que cabría esperar. El hombre es un animal poético y no toca nada sin adornarlo. No obstante, hay otras dos líneas de pensamiento que podrían llevarnos a decir que la teología es mera poesía, y que paso ahora a analizar. En primer lugar, no cabe duda de que la teología contiene elementos parecidos a los que hallamos en muchas religiones primitivas e incluso bárbaras. Y esos elementos de las religiones primitivas quizá ahora nos parezcan poéticos. Aquí la cuestión es bastante complicada. Hoy en día la muerte y el regreso de Bolde nos parecen una idea poética, un mito. De donde se nos insta a inferir que la muerte y la resurrección de Cristo es una idea poética, un mito. Pero en realidad no partimos del datum, ambas son poéticas y de ahí concluimos que por lo tanto, ambas son falsas. A mi modo de ver, parte del aroma poético que rodea a Bolde se debe al hecho de que ya no creemos en él. De modo que nuestro auténtico punto de partida es ese descreimiento y no la experiencia poética. Sin embargo, como esta cuestión quizás sea excesivamente sutil, y no hay duda de que es sutil, la dejaré de lado. ¿Qué luz arroja realmente la concurrencia de ideas similares en la religión pagana sobre la verdad o la falsedad de la teología cristiana? Creo que a esto le dio una buena respuesta el señor Brown hace 15 días.
Suponiendo, en aras de la discusión, que el cristianismo sea verdad, eludiría cualquier coincidencia con otras religiones solo si suponemos que el 100% de las demás religiones son erróneas. Algo a lo que, como recordarán, el profesor H. Price replicó mostrándose de acuerdo con Brown y diciendo, partiendo de esas semejanzas la conclusión no sería peor para los cristianos, sino mejor para los paganos. Lo cierto es que esas semejanzas no dicen nada ni a favor ni en contra de la teología cristiana. Si partimos del supuesto de que la teología es falsa, las semejanzas son muy coherentes con dicho supuesto. Es de esperar que las criaturas de la misma clase enfrentadas al mismo universo hagan las mismas falsas conjeturas más de una vez. Pero, si partimos del supuesto de que la teología es verdad, las semejanzas encajan igual de bien. La teología, además de decir que los cristianos y, antes que ellos, los judíos han recibido una luz especial, dice también que todos los hombres han recibido algo de luz divina. Se nos ha dicho que la luz divina ilumina a todo hombre. Por eso, cabe esperar encontrar en la imaginación de los grandes maestros y creadores de mitos paganos algún atisbo de ese tema que creemos constituye la trama de la historia completa del cosmos, el tema de la encarnación, la muerte y el renacimiento. Y las diferencias entre los Cristos paganos, Bolde, Osiris, etc., y el propio Cristo son en buena parte lo que cabría esperar. Todos los relatos paganos se refieren a alguien que muere y resucita, y o bien lo hace todos los años, o bien en algún lugar o en algún momento que nadie conoce. El relato cristiano se refiere a un personaje histórico cuya ejecución se puede fechar con bastante seguridad, por orden de un magistrado romano cuyo nombre se conoce, y un personaje con quien la comunidad que él mismo fundó ha seguido en constante relación hasta hoy. No se trata de una diferencia entre lo falso y lo verdadero, se trata de una diferencia entre, de un lado, un acontecimiento real y, de otro, vagas ensoñaciones o premoniciones del mismo acontecimiento. Es como ver algo que se va enfocando gradualmente, al principio flota entre las nubes del mito y el ritual, dilatado y difuso, luego se condensa, se convierte en algo sólido y, en cierto modo, pequeño, como es un suceso histórico en la Palestina del siglo I. Este enfoque gradual se aplica también dentro de la propia tradición cristiana. El estrato inicial del Antiguo Testamento contiene muchas verdades bajo una forma que suena legendaria e incluso mítica, flota entre las nubes, pero poco a poco la verdad se va condensando y se hace cada vez más histórica. De cosas como el arca de Noé o el sol que se detiene sobre Ajalón, pasamos a las memorias de la corte del rey David. Finalmente llegamos al Nuevo Testamento, y la historia se impone y se encarna la verdad. Y aquí ese se encarna es algo más que una metáfora. No es una semejanza accidental que lo que desde el punto de vista del ser se afirma con la expresión Dios se hizo hombre implique la afirmación el mito se hizo realidad desde el punto de vista del conocimiento humano. El significado esencial de todas las cosas ha llegado desde el cielo del mito a la tierra de la historia. Y, al hacerlo así, se ha despojado de su gloria, como Cristo se ha despojado de la suya para hacerse hombre. Esta es la explicación del hecho de que la teología, lejos de derrotar a sus rivales por ser una poesía superior, es, en sentido somero pero muy real, menos poética que ellos. Por eso, y en ese mismo sentido, el Nuevo Testamento es menos poético que el Antiguo. ¿No ha notado más de una vez en la Iglesia que, si la primera lectura es algún pasaje grandioso, a su lado la segunda parece en cierto modo menor, casi, podríamos decir, tediosa? Así es y así debe ser. Esa es la humillación del mito que se hace realidad, del Dios que se hace hombre, lo que está en todas partes y siempre, invisible e inefable, lo que solo se atisba en el sueño y en la poesía interpretada del rito, se hace pequeño y sólido, nada más que un hombre capaz de quedarse dormido en una barca de remos en medio del lago de Galilea. Podrían decirme ustedes que, al fin y al cabo, esto es aún más poesía. No se lo voy a negar. La humillación conduce a una gloria mayor. Pero la humillación de Dios y la reducción o condensación del mito al hacerse realidad también son sumamente reales. Acabo de mencionar el símbolo, lo cual me lleva al epígrafe final de mi reflexión acerca de la acusación de no es más que poesía. No cabe duda de que la teología comparte con la poesía el empleo de un lenguaje metafórico o simbólico. La primera persona de la Trinidad no es el Padre de la segunda en sentido físico. La segunda persona no descendió a la tierra como lo hace un paracaidista, ni ascendió al cielo como un globo, ni está literalmente sentado a la derecha del Padre. Entonces, ¿por qué el cristianismo se expresa como si todo esto hubiera ocurrido? El agnóstico cree que es debido a la ingenua ignorancia de quienes lo fundaron y creían al pie de la letra en esas afirmaciones, y que desde entonces los cristianos han seguido empleando ese mismo lenguaje por timidez y conservadurismo. En palabras del profesor H. Price, nos suelen invitar a tirar la cáscara y quedarnos con la nuez. Esto implica dos preguntas. 1. ¿Qué creían los primeros cristianos?
Creían que Dios tiene realmente un palacio material en el cielo y que recibió a su Hijo en un trono ornamentado y situado a la derecha del suyo. ¿O no lo creían? La respuesta es que probablemente nunca se les pasó por la cabeza la alternativa que les estamos planteando. Y, en cuanto se les pasaba, sabemos muy bien de qué lado de la valla se quedaban. En cuanto en el siglo II, creo, surgió en la Iglesia de forma explícita el asunto del antropomorfismo, este fue condenado. La Iglesia supo la respuesta, que Dios no tiene cuerpo y que, por lo tanto, no puede sentarse en una silla, nada más conocer la pregunta. Pero, hasta que no surgió la pregunta, la gente no creía en ninguna de las dos respuestas. No hay error más tedioso en la historia del pensamiento que intentar posicionar a nuestros antepasados de uno u otro lado de una dicotomía que nunca se les ocurrió. Estamos planteando una pregunta para la que no existe respuesta. Es muy probable que la mayor parte de la primera generación de cristianos, casi seguro que no todos, no pensaran nunca en su fe sin una simbología antropomórfica y que no fuese explícitamente consciente, como lo es un contemporáneo, de que era mera simbología. Pero eso no quiere decir en absoluto que la esencia de su fe guardara relación con los detalles de un salón del trono celestial. No era eso lo que les importaba, ni era eso por lo que estaban dispuestos a morir. Cualquiera de ellos que fuese a Alejandría y adquiriese una formación filosófica reconocería enseguida la simbología como lo que es, y no pensaría que su fe había variado en nada importante. Mi imagen mental de un college de Oxford antes de ver uno difería mucho de los detalles físicos de la realidad. Pero eso no quiere decir que cuando llegué a Oxford descubriera que mi idea general de lo que significa un college fuese un engaño. Inevitablemente, mi pensamiento iba acompañado de imágenes físicas, pero nunca fueron lo que más me interesaba, y, pese a ellas, buena parte de lo que pensaba era correcto. Una cosa es lo que piensas y otra cosa es lo que imaginas mientras piensas. Los primeros cristianos no se parecían tanto al hombre que confunde la cáscara con la nuez como a un hombre que lleva una nuez sin haberla abierto todavía. En cuanto la rompa, sabe cuál es la parte que tiene que tirar. Hasta entonces se queda con la nuez, no porque sea un necio, sino porque no lo es. 2. Se nos invita a volver a exponer nuestra fe de un modo libre de metáforas y símbolos. La razón de que no lo hagamos es que no podemos hacerlo. Si quieren, podemos decir Dios entró en la historia en lugar de decir Dios descendió a la tierra, pero, evidentemente, entró es tan metafórico como descendió. Solo hemos sustituido un movimiento vertical por un movimiento horizontal o indeterminado. Podemos hacer nuestro lenguaje más insípido, pero no menos metafórico. Podemos hacer la pintura menos prosaica, pero no podemos ser menos pictóricos. Los cristianos no somos los únicos incapaces de ello. He aquí una frase de un célebre escritor anticristiano, el Dr. A. Richards: solo se puede decir que conocemos aquella parte de la causa de un suceso mental que tiene lugar a través de impulsos sensoriales, entrantes o a través de los efectos de impulsos sensoriales pasados. Sin duda la reserva contiene mecanismos complejos. El Dr. Richards no quiere decir que la parte de la causa tiene lugar en el sentido literal de la palabra tiene, ni que lo hace a través de un impulso sensorial igual que metemos un paquete a través de una puerta. Con la segunda frase, la reserva contiene mecanismos complejos, tampoco quiere decir que un medio de defensa jurídico, o el asiento reservado en un tren, o un territorio americano cuenten con un conjunto de bobinas y rodamientos que haya que girar, doblar o enroscar. En otras palabras, todo lenguaje acerca de cosas que no sean objetos físicos es necesariamente metafórico. Así pues, por todas estas razones, creo, aunque ya antes de Freud sabíamos que el corazón es embustero, que quienes aceptan la teología no están necesariamente más guiados por sus gustos que por la razón. La imagen que se suele pintar de los cristianos apiñados en una franja de playa cada vez más estrecha mientras la creciente marea de la ciencia va subiendo y subiendo no casa en absoluto con mi experiencia. Ese mito heroico que les he pedido que admiren hace unos minutos no es para mí ninguna novedad hostil que haga pedazos mis creencias de siempre. Al contrario, esa es la cosmología de la que procedo. Mi pérdida gradual de confianza en ella y mi deserción final se produjeron mucho antes que mi conversión al cristianismo. Mucho antes de creer que la teología es verdad, ya había decidido que, en cualquier caso, esa imagen tan extendida de la ciencia era falsa. Hay una incoherencia absolutamente esencial que la echa por tierra, y que abordamos hace 15 días. Toda la imagen afirma estar basada en inferencias derivadas de hechos observados. De no ser válida la inferencia, la imagen se desvanece. Si no podemos estar seguros de que en la nebulosa más remota o en lo más remoto la realidad obedece a las reflexivas leyes que el científico humano elabora aquí y ahora en su laboratorio, es decir, si la razón no es un absoluto, todo se desmorona. No obstante,
Quienes me piden que crea en esa imagen del mundo me piden también que crea que la razón es solamente el subproducto imprevisto y arbitrario de una materia no inteligente en una fase de su devenir infinito y carente de objetivo. He aquí una clara contradicción. Me piden que acepte una conclusión y, al mismo tiempo, que descarte el único testimonio sobre el que se puede basar dicha conclusión. Para mí la dificultad es definitiva, y el hecho de que cuando se la planteas a muchos científicos, lejos de tener una respuesta, den la impresión de no entender siquiera cuál es la dificultad, me confirma que no he dado con un complicado embrollo, sino que he detectado una debilidad radical en toda su forma de pensamiento desde la base. El hombre que ha entendido la situación se ve obligado a partir de entonces a ver en la cosmología científica un mito, aunque no cabe duda de que contiene un gran número de datos verdaderos. A partir de aquí apenas vale la pena señalar las objeciones menores. Aún así, son muchas e importantes. El análisis bergsoniano del darwinismo ortodoxo no tiene fácil respuesta. Y más inquietante todavía es la defensa del profesor Thomas Watson. La evolución, ha escrito, es aceptada por los zoólogos no porque hayan observado que se ha producido o porque se haya probado que es cierta basándose en una evidencia lógicamente coherente, sino porque la única alternativa, el creacionismo, es claramente inverosímil. ¿Es cierto esto? ¿Acaso toda la vasta estructura del naturalismo moderno no depende de la evidencia positiva, sino solamente de un prejuicio metafísico a priori? ¿Acaso se ha concebido no para obtener datos, sino para descartar a Dios? Aunque la evolución en el sentido estrictamente biológico disponga de algunos fundamentos mejores que los que propone el profesor Watson, y no puedo evitar pensar que tiene que ser así, deberíamos distinguir la evolución en este sentido estricto de lo que podríamos llamar el evolucionismo universal del pensamiento moderno. Con evolucionismo universal me refiero a la creencia de que el modelo del desarrollo universal va de lo imperfecto a lo perfecto, de unos orígenes insignificantes a un final grandioso, de lo rudimentario a lo sofisticado. La creencia que lleva a la gente a considerar lógico pensar que la moralidad proviene de unos tabús primitivos, el sentimiento adulto de una inadaptación sexual infantil, el pensamiento del instinto, la inteligencia de la materia, lo orgánico de lo inorgánico, el cosmos del caos. Quizá este sea el hábito más arraigado en la mente del mundo contemporáneo. A mí me parece totalmente inverosímil, porque hace muy distinto el curso general de la naturaleza de los aspectos de la naturaleza que somos capaces de observar. Recuerden el viejo acertijo de que fue antes, el huevo o la gallina. La aquiescencia moderna en torno al evolucionismo universal es una especie de ilusión óptica derivada de centrarse exclusivamente en la aparición de la gallina a partir del huevo. Desde niños nos han enseñado a constatar cómo el roble germina de una bellota y a olvidar que la bellota ha caído de un roble que ya ha germinado. Se nos recuerda constantemente que el ser humano adulto fue un embrión, pero no que la vida del embrión procede de dos seres humanos adultos. Nos encanta constatar que la locomotora de hoy en día desciende de la Roquette, pero no recordamos que la Roquette no procede de un motor aún más rudimentario, sino de algo mucho más perfecto y complejo que él, concretamente, del ingenio de un hombre. La evidencia y la naturalidad que mucha gente parece encontrar en la idea de una evolución emergente se presenta como una simple alucinación. Si los fundamentos son estos y otros semejantes, uno se ve obligado a creer que, sean cuales sean otras posibles verdades, desde luego esta cosmología científica tan extendida no lo es. Yo no me bajé de este barco atraído por la poesía, sino porque creía que no podía mantenerse a flote. Algo como el idealismo filosófico o el teísmo tienen que ser, en el peor de los casos, menos falsos que él. Analizado en profundidad, el idealismo resulta ser un teísmo disfrazado. Y, una vez aceptado el teísmo, no es posible ignorar las afirmaciones de Cristo, las cuales, si se examinan, me da la impresión de que hacen imposible una posición intermedia. O bien era un lunático, o bien era Dios. Y no era un lunático. En el colegio, cuando hacía una suma, me enseñaron a justificar el resultado. Y esta es la prueba que justifica mi respuesta cristiana a la suma cósmica. Puede que, al aceptar la teología, me encuentre con tal o cual obstáculo para armonizarla con determinadas verdades particulares incluidas en la cosmología mítica derivada de la ciencia. Pero no puedo integrarla o darle entrada en la ciencia en su conjunto. Si se admite que la razón precede a la materia y que la luz de esa razón primera ilumina las inteligencias finitas, puedo entender gracias a la observación y a la deducción cómo los hombres han llegado a conocer muchas cosas acerca del universo que habitan. Si, por otro lado, acepto la cosmología científica en su conjunto, no soy capaz de integrar en ella no solo el cristianismo, sino tampoco la ciencia. Si la inteligencia depende en su totalidad del cerebro, y el cerebro de la bioquímica, y la bioquímica, a largo plazo, de la variación arbitraria de los átomos, no soy capaz de entender cómo lo que piensan esas inteligencias puede tener una importancia mayor que el sonido del viento en los árboles. Y esta es para mí la prueba definitiva,
Este es el modo en que distingo el sueño de la vigilia. Cuando me despierto, puedo hasta cierto punto explicar mi sueño y estudiarlo. El dragón que me ha estado persiguiendo esta noche encaja dentro de mi propio mundo de la vigilia. Sé que los sueños existen, sé que la cena era indigesta, sé que puede esperarse que alguien que ha leído lo que yo he leído sueñe con dragones, no obstante, no podría integrar mi pesadilla en mi experiencia consciente. El mundo de la vigilia se considera más real porque puede contener el mundo de los sueños, el mundo de los sueños se considera menos real porque no puede contener el mundo de la vigilia. Por la misma razón, tengo la seguridad de que, al pasar de la perspectiva científica a la teológica, he pasado del sueño a la vigilia. La teología cristiana se puede integrar dentro de la ciencia, el arte, la moral y las religiones subcristianas. La perspectiva científica no puede integrarse en nada de eso, ni siquiera en la ciencia. Creo en el cristianismo como creo en que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque gracias a él veo todo lo demás.